Listo, Luisfer, confírmame si se está viendo la pantalla y ya damos inicio a tu intervención. Aquí veo en la pantalla, Dani. Perfecto. Bueno, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Dani, por tu amable invitación a este espacio de realidad y conciencia. Muy buenos días a mis compañeros de ponencia, Wilson, Félix y Diana, y muy buenos días para todos. Hoy tengo la fortuna de iniciar este conversatorio de actualidad que considero de interés de cualquier ciudadano del mundo, dadas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro amado planeta. El impacto económico que ha tenido el coronavirus sobre nuestra sociedad es muy profundo. Podemos decir que tenemos un virus que atenta contra la salud del ser humano, pero también enfrentamos un flagelo económico que atenta contra la vida de la sociedad que conocemos. Nos enfrentamos a una recesión y posible depresión económica, que no vemos desde la Segunda Guerra Mundial. Esas son ya palabras mayores. Sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo es delicadísimo, pero tenemos opciones. Nuestro futuro en esta ocasión no depende de cada uno, como siempre miramos nuestro bolsillo, nuestro arriendo, nuestra alimentación, nuestra familia, sino que depende de todos, porque seremos recordados como aquellos libertadores que definieron la nueva sociedad. Así que bienvenidos. Quiero empezar hablándoles un poco de qué es la economía. O sea, es demasiado fundamental, queridos asistentes, que nosotros entendamos cómo se mueve el mundo. Es muy lógico que usualmente, digamos, nos interesemos por nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro contexto regional y hasta nacional, pero no entendemos cómo es que se engarzan todas las sociedades del mundo y cómo es que funcionan como sociedad humana. Quiero compartirles un poco qué es eso de la economía. Resulta que la economía es la ciencia que observa cómo se comportan las personas con respecto al dinero, los bienes y los servicios. Miren que aquí ya no estamos hablando solamente de dinero, hablamos de lo que el dinero crea o lo que el dinero compra, que a la final son los bienes y los servicios, que es lo que necesita la humanidad. Realmente la humanidad no necesita dinero, la humanidad necesita bienes y servicios que le den una calidad de vida. Tú debes interesarte por la economía porque lo que haces o no haces con tu dinero es importante. ¿Ustedes creen que lo que hacemos o no hacemos con nuestro dinero es importante? Reflexionemos ahí, por favor, un segundo. Y no solamente para ti. Otras personas también tienen hábitos de gasto y ahorro similares al tuyo. Juntos, estos hábitos forman un sistema de comportamiento colectivo. A veces el comportamiento colectivo estimula la economía, o en cuyo caso podrías beneficiarte, o en otros casos el comportamiento colectivo provoca un estancamiento, en cuyo caso tú podrías sufrir o no. Es decir, todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer afecta a la economía de sobremanera, ¿no es cierto? Eso es una reacción en cadena. Lo que ocurrió con el coronavirus que inició en Wuhan, en China, nos ha llegado a impactar aquí a Colombia y lo hizo, mejor dicho, en cuestión casi que de horas, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, para entender eso quiero que miremos este dibujito, ¿no es cierto?, que habla acerca del ciclo económico. Pero antes de entender el ciclo económico, quiero que recordemos lo que es la ley de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda de bienes y servicios ayudan a indicar en qué parte del ciclo económico se encuentra el país y el mundo, es decir, su salud económica. La oferta describe el comportamiento de los vendedores y de los vendedores, mientras que la demanda describe el comportamiento de los compradores. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a lo largo del tiempo la economía se expande y se contrae, según que el comportamiento de los compradores y los vendedores, que es la famosa ley de oferta y demanda. Entonces, en estos momentos nosotros estamos entrando en una época de recesión. Miren que se habla mucho del tema de la crisis, pero realmente la crisis no es lo grave. O sea, la crisis es cuando el carrito con la bolita empieza a bajar, ¿no es cierto? Pero ya en estos momentos vamos hacia la recesión
Y lo que temen los analistas económicos es que vamos a entrar en una depresión económica. Usualmente el mercado llega a una recesión y vía inflación comienza a expandirse. La economía se contrae y se expande. Pero en estos momentos hay muchísimo temor de que bajemos incluso a una depresión económica. Y para eso les quiero explicar cómo es que funciona la expansión y la contracción. Bueno, entonces miremos este ejemplo que es muy sencillo. Digamos que la cantidad de personas, una gran cantidad de personas desea comprar automóviles, ¿no es cierto? Y esa cantidad supera la cantidad de automóviles disponibles. Después, los vendedores, ¿qué pasa? Que aumentan los precios. ¿Por qué? Porque la demanda es mayor que la oferta. Y algunas personas pagarán más para obtener lo que desean. Es lo que normalmente ocurre. Una vez que los precios suben, las personas demandarán salarios más altos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Poder comprar esos automóviles. ¿Qué tendremos como resultado? Un aumento en los salarios, ¿no es cierto? En los costos de producción que se elevarán y también lo harán los precios de venta. Finalmente, cuando los precios sean más altos de lo que mayor parte de las personas puedan pagar, dejarán de comprar, porque no habrá más poder adquisitivo. En este momento se necesitarán menos automóviles y las fábricas de automóviles despedirán empleados, ¿cierto? ¿Debido a qué? A que las personas empleadas compran menos de todo. La economía se desacelerará y entrará en recesión. Ustedes siguen la cadenita, cómo el mismo ser humano define lo que va a pasar. Ahora, ¿qué ocurre? Que los fabricantes, desesperados por vender su inventario, ofrecerán automóviles a precios reducidos, incluso a pérdida, para obtener suficiente dinero para cubrir sus gastos. ¿Les parece parecido a lo que está ocurriendo en Colombia a causa del coronavirus? Al ver los precios reducidos, las personas se verán atraídas una vez más a comprar autos, lo que estimulará la producción. Los trabajadores de las fábricas tendrán trabajo nuevamente y más dinero para gastar en el supermercado, la juguetería y el cine. Esos negocios prosperarán también y entraremos en la etapa de la expansión, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, que a causa del coronavirus y las cuarentenas, las personas no están pudiendo producir, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que hay una disrupción en la oferta, es decir, no hay que comprar. Entonces, ¿qué pasa? Ralentiza la economía, por eso es que vamos en picada hacia una depresión económica, porque no hay producción. Muy bien, ahí es donde viene una figura muy importante a nivel mundial, que es el Banco Central. ¿Cuál es la tarea principal del Banco Central? Controlar la oferta de dinero o la cantidad de dinero en sí, para que la economía expanda. El Banco Central controla la oferta de dinero al imprimir dinero y establecer tasas de interés. Entonces, eso es lo que están haciendo los bancos centrales alrededor del mundo, y es que al ver que no hay producción y no hay movimiento de dinero, ellos tratan de inyectar dinero, ¿no es cierto?, a las economías para que no sucumban. Pero esto es un apagaincendios, porque a la final va a haber una inflación impresionante, porque van a empezar a subir los precios de los productos en la escasez como tal. Al haber mucho dinero para que la gente compre y haber poca oferta, pues va a haber una inflación impresionante, ¿no es cierto? Que eso, digamos, no es, a pesar de que es el camino a la expansión de una economía, no es lo más saludable. Ponemos un poco el coronavirus. El 31 de diciembre de 2019 apareció el primer caso. El 1 de enero de 2020, China clausura el mercado causante. Imagínense la velocidad de China al tomar esta decisión. Prácticamente en un día cierra el mercado, donde habían 27 personas que tenían síntomas. El 7 de enero se declara el coronavirus en China, oficialmente. 12 de enero, 41 infectados y un fallecido en China. 13 de enero, un infectado en Tailandia, que fue una persona que había estado en China y viajó a su país. 14 de enero, un infectado en Japón. 20 de enero, 300 infectados y 6 fallecidos en China. 21 de enero, un infectado en los Estados Unidos. 2 de marzo, 80.026 infectados en China y 9.813 infectados fuera de China.
3.061 fallecidos. Y esta es la foto actual. 952.171 infectados, siendo los Estados Unidos como el país mayor infectado, 116.722, ¿no es cierto? Entonces, hoy que quiero que miremos, que este virus es un crecimiento de la no producción, un crecimiento de la no oferta. Aquí no estamos hablando de que el flagelo es la demanda, el flagelo es la oferta, es que el ser humano no puede producir, no puede crear, y si no puede producir, pues no se mueve dinero, ¿no es cierto? Si no se mueve dinero, no hay que comer, ¿no es cierto? No hay cómo pagar servicios. Entonces, hoy hemos querido en este corto tiempo traducir el virus, ¿no es cierto? Que apartándonos del tema de la salud es muy importante. Lo más importante es el virus de la no creación y la no producción en el ser humano. Y ahí es donde nosotros, como personas de la nueva economía y como equipo de trabajo, tenemos que empezar a mirar cómo relacionamos las fortalezas que tenemos para ayudar a que ese efecto no sea tan grande. Claramente, como todos se dieron cuenta, hubo una caída impresionante de las bolsas. Las bolsas, el Standard & Poor's 500, el Eurostoxx y el índice de China, que recoge el precio de las empresas más grandes de estas economías, cayó en picada. Tan pronto salió la noticia del coronavirus. Dale. El dólar también tuvo una subida impresionante, una valorización, porque claramente los Estados Unidos es conocida como la sociedad más, digamos, más segura para invertir. Y tan pronto ocurrió esto, todos los capitales que hay en el mundo y los distintos instrumentos se comenzaron a ir a bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esto claramente ocasionó que subiera la divisa dólar y ha estado en ascenso frente a todos los demás pares, sobre todo monedas emergentes como las latinoamericanas, y es lo que estamos viviendo hoy en día en Colombia. El impacto en China ha sido aproximadamente de un 40% de la producción normal que se maneja en este país, ¿no es cierto? Y China es el principal clúster de industria de automóviles, electrónica y industria y maquinaria, ¿no es cierto?, que surte al resto del mundo en cuanto a materias primas. Entonces aquí es donde viene la idea principal de esta charla, queridos socios, y son las cuarentenas. ¿Qué son las cuarentenas? Es la medida que decretaron los gobiernos de aislamiento para que no se esparza más el virus, ¿no es cierto? Pero las cuarentenas realmente son el flagelo económico que más está afectando a la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente no puede producir. Imagínense que el impacto de una parada en la producción en una zona afecta a la parada de producción de otras, porque las empresas están integradas en cadenas de valor. China no es independiente de Europa, Europa no es independiente de Estados Unidos, Estados Unidos no es independiente de Latinoamérica. A Colombia lo afecta Ecuador y lo afecta a Venezuela. O sea, no estamos en un mundo aislado, estamos en un mundo totalmente agarrado. Todos dependemos de todos. Entonces es demasiado importante entender que todos tenemos que ser parte de la solución. Entonces aquí vemos un poco el tema del impacto mundial. Realmente la economía global ahora es mucho más vulnerable, es demasiado vulnerable. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que no hay mucho espacio para políticas monetarias. Usualmente una medida de contingencia es que los bancos bajan las tasas de interés, imprimen más dinero para estimular a que se mueva la economía, que comiencen a solicitarse más créditos en los bancos y haya más impacto. Pero eso en este momento no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es que no hay producción, o sea, la gente no está pudiendo trabajar. Entonces, eso realmente no sirve de nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inventar un negocio desde la casa, ¿no es cierto?, que nos permita afrontar esta crisis, reinventar un sistema económico, ¿no es cierto? Dentro de lo que analizan los expertos, hay tres posibles escenarios.
El escenario número 1, la contención del brote en marzo y actividad en China se normaliza a finales de marzo. Todos sabemos que China tomó unas medidas muy interesantes y muy fuertes y eso le permitió controlar el virus de cierta manera en Wuhan, que fue la región donde apareció. ¿Cómo les parece que ya en la región que queda al lado el brote ya ha comenzado a disparar nuevamente después de que ellos hicieron la cuarentena y abrieron? Entonces, digamos que lo que más nos pone a pensar es realmente cuando se haga la cuarentena y se abra nuevamente, ¿sí se va a controlar? ¿O vamos a seguir en un efecto de suba y baje, suba y baje, suba y baje? ¿Y qué efecto cree que podría tener eso en la economía del mundo? Escenario 2, escalada geográfica y disrupciones hasta final del segundo trimestre de 2020. Este es el escenario al que más optimista y al que más se le apunta, en donde las disrupciones de oferta, que básicamente es que deje de interrumpirse la producción, realmente cesen y comience a volver toda la normalidad. Y el escenario 3, escalada mundial hasta el tercer trimestre de 2020, incluyendo recaída en China al tratar de reactivar actividad, contagio financiero, beneficios empresariales y riesgo de crédito, que es lo que estamos empezando a observar en China, ¿no es cierto?, con la región que queda al lado de Wuhan. Entonces, estos socios es incierto, no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde vamos. Personalmente, mi opinión es, no creo realmente que vaya a ser el escenario 2, en el cual terminen las cuarentenas y se reactive toda la economía inmediatamente, sino que puede pasar lo mismo, ¿no es cierto? Tendremos un descanso, pero volveremos a recaer, descanso, volveremos a recaer, hasta quién sabe qué va a pasar, ¿no es cierto? Esto pues, digamos, no es que sea fatalista de mi parte, sino más bien es qué tenemos que hacer de nuevo a esperar a que abran las cuarentenas. Que realmente el tema de abrir las cuarentenas no nos va a solucionar el problema principal. Entonces aquí vienen dos factores claves finales para controlar esta situación, que son la expansión del virus, tanto geográfica como en el tiempo. Claramente dependemos de eso, ¿no es cierto? Dependemos de lo que ocurre en Latinoamérica, lo que ocurre en Colombia, que ya nos va a hablar un poco de eso Wilson. Y el segundo es la magnitud y duración de las disrupciones de oferta, que ahí es donde viene la propuesta de los mercados paralelos, ¿no es cierto? Que es un poco lo que viene haciendo China. China, ¿por qué no le golpeó tan duro esto? Sí le golpeó duro, pero hubiera podido ser peor, porque ellos manejan mucho la criptoeconomía, manejan mucho las ventas online, manejan mucho todo lo que es el Internet. Es un país muy, muy avanzado en eso. Entonces aquí la pregunta es, nosotros como sociedad colombiana, ¿qué tan avanzados estamos en ese mercado paralelo? Ahí les dejo el interrogante y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por tus aportes. Invito a las personas a que si tienen preguntas en relación a lo que habló Luis Fernando, por favor lo anoten, que al final vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas. Y hago la aclaración nuevamente porque se han ido sumando más personas. Y para las personas que han estado ingresando, para que por favor mantengan en silencio los micrófonos, ya que estamos grabando y no queremos que haya interferencia. Y bueno, básicamente eso. Así que ahora los voy a dejar con Wilson Gómez. Él es abogado de profesión. Claramente todos los ponentes son networkers y ahorita más que nunca vamos a ver la importancia de ello. Sin embargo, gracias a su profesión y a su capacidad de estudio y asimilación de información, hoy nos va a compartir qué está pasando en Colombia a nivel económico. Es decir, la mayoría de los que estamos en sala somos de Colombia y es súper relevante entender como nación cuál es el siguiente paso, identificando lo que hay hoy. Así que, Wilson, muchas gracias. Acá la sala es tuya. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días para todos los participantes. Buenos días para los compañeros que estamos realizando el día de hoy la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de parte de lo que me corresponde en Colombia. ¿Cómo estamos en Colombia? Entonces, vamos a mirar cómo es que estamos en Colombia. Y hice un panorama de Colombia antes del coronavirus
o del COVID-19. Entonces, ¿qué veníamos viendo en el 2019? En el 2019 veníamos viendo que venían unas marchas, protestas en Colombia. Eso venía afectando la parte de la economía, ¿cierto? Sin embargo, se fueron regulando y ya para diciembre, pues ya entró el tema de los mercados, de todo el tema de su economía a realzar. También tenemos en Colombia el tema de los migrantes venezolanos también que llegan a Colombia, que también hacen un trabajo también acá y que también sale dinero de Colombia hacia Venezuela, ¿no? Entonces ellos también en estos momentos también se están viendo afectados por lo que está pasando. El Producto Bruto Interno de Colombia aumentó en un 0.5% en el último trimestre del 2019. O sea, lo que nos decía Fernando, que es la oferta y la demanda en cada país. Y entonces Colombia había aumentado un 0.5%. Era muy bueno para lo que venía a desempeñar la economía colombiana a partir del 2020. Lo que sí veníamos un poquitico era la tasa la tasa de empleo, que esa sí era muy alta. Hubo un buen porcentaje de crecimiento por los tributarios del IVA. El precio del petróleo, como lo podemos ver, ahí está la gráfica en todo el centro. Nosotros somos exportadores de petróleo y es una gran ingreso de dinero que le llega al país mediante este producto, que es el petróleo. En esos momentos, cuando inició el año, estaba en 65.11 más o menos el barril, de acuerdo a la OPE, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y la calificación de riesgo que tenía Colombia para toda su economía que venía haciendo a nivel interno y mostrándola a nivel internacional, su calificación era BBB. Si bien sabemos que las calificaciones de riesgo que hay son AAA, que es súper buenísima, súper AA, que es confiable, A, y viene la BBB en la que está Colombia, que pues es una economía que en su momento cuando la calificaron estaba bien y podría pagar sus deudas. En ese momento estaba iniciando como una guerra de precios y oferta, como lo decía Fernando, que es lo que hace parte de toda la parte económica del mundo. Y entonces sabemos que el petróleo es el oro negro y habían una guerra de precios y ofertas de los productores de petróleo. En esos estaba Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, que son grandes potencias en la creación o en la producción de petróleo. Bueno, entonces, en el momento, eso era Colombia antes del COVID-19. Colombia, cuando llega el COVID-19, llega y a Colombia le llegan dos escenarios que son muy importantes en la toma de decisiones. Colombia se ve, o la mayoría de países, se ve en estos dos escenarios que son supremamente importantes. Colombia ve la economía, ¿sí? Y si se ve desde la parte de la economía, el funcionamiento debería seguir normalmente a un costo de vidas, ¿sí? Y el otro, que es salvar a toda costa el mayor número de vidas posible, e incluso apagando la economía, como en estos momentos lo han hecho. Apagar la economía es supremamente fatal para un país, para una familia y para el mundo, porque se necesita de ingresos y de gastos. Esto es un círculo, esto es un círculo donde se necesita que esté rodando todo el tiempo. Donde se salga una ficha,
se descuaderna toda la economía, ¿cierto? Entonces, para Colombia es supremamente difícil una toma de decisiones, que en un momento dado vimos si el presidente tomaba las decisiones o no y que tenía que mirar sus asesores que tenían que llegarle en su momento. Recordemos que esto es nuevo a nivel mundial, esto no había pasado. O sea que pueden haber errores y los han hecho otros países que realmente acá en Colombia, de lo que nosotros llevamos, lo llevamos, creo yo, desde la mejor manera como se ha hecho y mirando las experiencias de los otros países que ya llevan más aumento de este problema de salud pública que hay a nivel mundial, ¿no? Bueno, entonces, la dificultad en tomas de decisiones para Colombia, entonces, la salud. Entonces, el país tenía que tomar decisiones frente a la salud porque es la vida. En la parte de economía, que son los medios para que haya vida. Tenía también el tema de epidemiólogos que decían que tenía que haber un aislamiento total y que tenía que bajarse la economía, apagarse la economía. Colombia tiene que tomar unos mecanismos de medidas fiscales, que ahí es donde entra la parte de los decretos, de toda la normatividad que tiene que darle Colombia este impulso para que pueda estar el andamiaje de la economía. Ahí también entra el tema de los financiamientos con los bancos. Tiene que estar la parte pública con la parte privada mancomunada, porque no se puede dañar todo ese tema de ese tejido del sistema económico de Colombia, ¿no? Y también la cooperación que tiene que tener con las empresas, lo que decía anteriormente. Tiene que trabajar mancomunadamente con las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas dan trabajo y tienen muchos empleados y es el tema del trabajo formal. Bueno, vamos a mirar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está realizando Colombia en estos momentos. Colombia tomó la decisión y tomó en base a lo que han hecho otros países, a experiencia de lo que han hecho otros países, que es la cuarentena. Garantizó servicios públicos para estrato 1 y 2, que son de pronto las personas que son más afectados, que están en ese agite de estar saliendo a hacer su economía diariamente. Como lo decía anteriormente Fernando, el Banco de la República, el gobierno entra a entregar o a inyectar dinero. Aquí a Colombia le inyectó 70 billones de pesos al Fondo Nacional de Garantías, que eso es para apoyar y para dar unos préstamos a las empresas. De esas ayudas, también vendrán unas ayudas económicas que son 4.8 billones de pesos, y de esos 14.8 billones de pesos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Salen del Fondo del Ahorro de la Estabilización Petrolera, del petróleo que yo hablé al inicio, de ahí de eso que se está vendiendo, de todos esos hidrocarburos que está produciendo Colombia, hay un ahorro, hay un fondo de ahorro. ¿Para qué? Para las emergencias del país. De ahí va a salir una plata que son 12.1 billones de pesos. También vendrá a darle ¿qué? A darle pues apoyo a la parte de la salud. Ya Colombia venía con un tema ya avanzado que era Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Entonces esto venía, pues ya nos ayuda un poquito en el tema de poder entregar esos subsidios hoy en día, ¿cierto? Porque se necesita que las personas reciban ¿qué? Reciban dinero para que se puedan estar quietos y a la vez haya un gasto, ¿sí?
porque no es solamente recibir el dinero y tenerlo, sino se debe haber un gasto para que pueda funcionar la economía. Ahorita en diciembre, en abril también viene el tema de la evolución de IVAs. Si bien hablábamos sobre el tema del trabajo formal, el apoyo que le está dando el Estado a las empresas, pues es como un alivio, ¿cierto? Más, sin embargo, no es la solución. Vendrán muchas cosas supremamente difíciles. Nosotros estamos hasta ahora, y discúlpeme que lo diga, pero viéndolo desde la parte de los economistas, como lo hablan, vienen momentos muy difíciles de aquí en adelante. Estamos hasta ahora empezando y esperamos que la curva de este coronavirus pues sea aplanada para que se pueda mitigar durante el tiempo y poder atender todos los casos, sino que llegue y sature todo el tema de salud. Listo. Bueno, viene el tema del trabajo formal, ¿cierto? El trabajo formal pues tendrá de pronto ahorita los que tienen bastante trabajo son los médicos y el sector público, ¿cierto? Son los que de pronto pueden tener el trabajo, pero también están expuestos. ¿Y qué pasa con el trabajo formal? Que al exponerse el trabajador, también puede disminuir la cantidad de personas que se necesitan para trabajar, ¿sí? Porque se pueden estar contagiando. Y podrían tener salarios por 1 o 2 meses, subsidiado por las empresas, por el Estado, pero a la vez que el Estado va sacando y va entregando, el Estado también se está poniendo en riesgo en su economía a nivel mundial. Y el trabajo informal, que si tú no trabajas, no hay, ¿cierto? Si tú no trabajas, no hay. Entonces viene el tema también del emprendimiento. El emprendimiento es algo que es muy importante, pero que también necesitamos ir reinventando ese emprendimiento, porque si no lo hacemos de la manera tecnológica, no vamos a obtener pues, resultados. Hoy en día, cuando nosotros ingresamos a la cuarentena, era un mundo diferente. Cuando salgamos ahorita de la cuarentena, va a ser otro mundo diferente. Vamos a ver cosas diferentes. Vamos a trabajar diferentes. Los horarios van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar decisiones desde la parte económica, ya no de salud, sino desde la parte económica, como lo decía anteriormente. Se tienen que tomar decisiones porque tienen que funcionar las empresas. Manifestaban los economistas porque ellos dicen que la economía puede bajar como una V y subir, que es lo ideal, pero también podría bajar como una U, o sea, baja, se demora para subir, o también podría quedar en el tema de que baja y se extiende en el tiempo, queda como una L. Los expertos hablan de la economía de esta manera y de verdad que lo ponen a uno como a mirar qué debemos hacer nosotros y no ser problema, sino parte de la solución del problema. Bueno, ¿qué nos espera? Parte de lo que les dije, tenemos escenarios o panoramas futuros. Tiene que ver con el petróleo para Colombia, porque ahorita más o menos está en 32. Cuando les inicié la presentación, hablábamos de 60, más o menos el precio del barril, estábamos bien, pero ahorita se bajó el petróleo por esa guerra de precios y oferta que está dando, que está exigiendo Arabia Saudita, Rusia y pues Estados Unidos está tratando de mediar porque pues tampoco le sirve. Entonces, si el precio continúa más o menos en los 35, 30 dólares, Colombia puede tener unos buenos recursos que ingresan, ¿cierto? Pero ha ido bajando y si sigue bajando, pues esto también a lo que está sacando Colombia, esas ayudas, es solamente por el momento, por lo que se está haciendo. Y esperarían todo el mundo que a lo que se termina la cuarentena, que haya otro cheque, que haya otra inyección de dinero y ya el Estado ya de pronto no va a poder, ¿sí? El Estado está haciendo lo máximo, pero también
saque y saque, pues tampoco. Se necesita de la colaboración de todos y de cada uno de nosotros para poder rehacer la economía. Realmente el título que nosotros le pusimos a esta capacitación estuvo supremamente puesto en diferentes escenarios de lo que estábamos haciendo y fue un nombre que salió, mejor dicho, con lo que teníamos que presentar. Bueno, vienen acá, discúlpenme, sí, el petróleo. Entonces, si el petróleo de acuerdo a la OPEP sigue bajando, entonces nos va a hacer un daño a nivel de Colombia porque vamos a tener menos ingresos. Colombia, por las empresas aseguradoras, Fitch, fue calificada en triple B, pero negativo. O sea que ya está en riesgo, ya está en el borde. Y al ser calificada de esta manera, pues no, de pronto se pueden ir también capitales de Colombia, que son muy importantes, inversionistas, porque ya entra Colombia en un tema riesgoso dentro de su economía, ¿cierto? Entonces, Colombia no puede tampoco pues irse estirando mucho hacia la parte de la salud. Vamos a ver, el coronavirus va a seguir, se va a extender, pero también se tiene que reactivar la economía. Tienen que haber pruebas, moleculares y reactivas, prácticamente 7.000, 8.000 pruebas diarias que hayan. Se tienen que identificar zonas. Estas zonas esto yo estoy hablando desde la parte económica, ¿no? Se deben realizar en estas zonas, pues, aislamientos y con colaboración inteligente, como lo decía el presidente, aumentar salas de cuidados intermedios a intensivos. Hay 5.300 salas de cuidados intensivos, pero lo que tiene proyectado no va a alcanzar. Entonces, las salas de cuidados intermedios las tienen que subir a intensivos. Va a aumentar los elementos de bioseguridad. Nosotros, vuelvo y les repito, como vimos el mundo antes de ingresar, ahorita lo que salgamos va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque ya vamos a salir con elementos de bioseguridad, con máscara, de pronto con guantes, con botas, con elementos, porque eso lo requiere nuestra salud. Ya el trabajo tiene que venir de manera digital y deben crear nuevos protocolos en los horarios laborales. Las empresas deben tener una conexión directamente con el Estado para poder pedir estos auxilios. Y si bien nos hablaban estos economistas que una empresa grande podría sostenerse para 100 días. Una empresa mediana para 27 días, o sea, que podría mantener su caja, su flujo de caja durante 27 días. Y el flujo de caja de una empresa pequeña serían 13 días. Esa pequeña no es de la pequeña, sino porque ahí existe ya microempresas y emprendedores. Entonces, esa microempresa, esa empresa pequeña viene a ser grande dentro de lo que conocemos nosotros. Y pues eso sería la parte que podrían sostener las empresas, ¿sí? Entonces la invitación que es que cada uno de nosotros debemos hacer parte de la economía, no ser un problema. Y de verdad cuidar nuestra salud como se debe hacer, pero a la vez pensando en la economía. Somos una ficha importante en la economía. Y los dejo con esta frase. Entre todos tenemos que construir escenarios de confianza y darle solidez al crecimiento. De lo contrario, podría haber amenazado el futuro cercano. Entonces, se puede ver amenazado este futuro. Entonces, la invitación es que seamos conscientes de la información que estamos recibiendo y muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Wilson, por tus aportes. Vemos que hasta el momento
empezamos con la economía mundial, ahora estamos en Colombia y vamos del micro al macro porque ahora nos vamos a enfocar en el impacto personal. Es súper importante entender los escenarios mayores para poder llegar a los escenarios personales. Así que para eso los voy a dejar con Félix Lopera. Él es coach de emprendimiento, bueno, todos lo conocen, creo que la mayoría de los que están acá lo conocen, y él les va a compartir ya la parte personal, o sea, qué nos corresponde a nosotros como individuos aportando a un sistema. Acá vamos a cambiar. Bueno, buenos días a todos, un placer estar aquí. Muchas gracias a los anteriores panelistas, a Luis Fernando Cantor y a Wilson Gómez. Nos hemos dado cuenta, como acaba de decir Daniela, que hemos empezado a hablar de lo general, del nivel mundial, como el tema del coronavirus y sobre todo el parar la producción, el estar en la casa inactivos en nuestra producción nos ha afectado. Y también cómo a nivel Colombia hay un panorama claro. En este momento el panorama está muy claro. Y el panorama es: Colombia tiene unos recursos muy pequeños como país y también está siendo muy golpeado por el tema de la baja de los precios del petróleo. ¿Eso qué significa? Eso significa que realmente no tiene cómo reaccionar para proteger o garantizarle a su población una sostenibilidad económica, ni siquiera en un corto plazo. Vemos que las ayudas que aparentemente hay, que van a 160,000 pesos por familia, dependiendo de la puntuación del Sisbén. Y la puntuación más alta del Sisbén que supuestamente pueden tener esas ayudas es máximo de 31 puntos, que es muy bajito. Quien esté por encima de ese puntaje del Sisbén no va a alcanzar. Y dicen que las ayudas pueden alcanzar para 1 o 2 veces, pero para los que alcancen. Es decir, la gran mayoría de la población colombiana está por fuera de cualquier tipo de ayuda. Entonces la pregunta acá, viendo que el país no te puede ayudar o no nos puede ayudar, si eres empleado, tu empresa no te puede garantizar un empleo. La pregunta es la siguiente: ¿estás preparado? Y esta es una pregunta que tiene muchas respuestas porque realmente esa preparación es una preparación desde diferentes áreas de la vida. ¿Estás preparado primero psicológicamente? ¿Estás preparado espiritualmente? Esa es una cultura también, ¿no? Es toda una educación, es toda una forma de ver la vida. ¿Estás preparado económicamente? ¿Estás preparado en tus relaciones cercanas para poder llevar este proceso de una manera exitosa y satisfactoria? Pues la verdad, nadie lo está. Nadie lo está. Porque ninguno de nosotros en el mundo jamás pensó que esto podía pasar. Ni siquiera mirando esas películas de Hollywood donde se veían este tipo de cosas como tan apocalípticas, ¿no? Casi que cada buena película de Hollywood es que el mundo se va a destruir y alguien lo salva, pero está en Hollywood. Está allá en una película, no está en mi realidad. No está en la realidad de los millones y millones y millones de personas que vemos esas películas. Pero cuando la realidad nos toca y nos sienta en nuestra casa y nos aísla, realmente no sabemos qué hacer. No estamos preparados. Y uno de los temas más fundamentales de lo que se ha hablado aquí hoy es de la preparación financiera. De la preparación financiera. Entonces, ¿cuánto tiempo podrías tú sobrevivir
sin ingresos, porque en este momento los ingresos son muy precarios para quienes tienen los empleos, como nos acaba de decir Wilson, y para la gran mayoría de personas allá afuera que viven del día a día, pues los ahorros están bajo un virus. ¿Sí? Fueron atacados. De repente, las bases económicas de todo el mundo están bajo ataque. ¿Bajo ataque por qué? Porque no hay forma de que se puedan reproducir. No hay forma de que lo que has logrado, digamos, acumular para casos de emergencia que no eran como estos, sino una emergencia normalmente es algo como que se enfermó a alguien o, no sé, me robaron algo y lo tengo que reponer. Si alguien tiene el carro y no lo tiene asegurado, entonces tengo que pagar el arreglo del carro, cosas como esas, pero no como lo que estábamos pasando. Va a llegar un punto en que entonces los ahorros de todo el mundo, pues va a llegar a un punto donde necesitan gritar ayuda. Y esa ayuda, ¿de dónde va a venir? Lo acabamos de decir. El gobierno no puede encargarse de, supongamos, 50 millones de personas en el país. Las empresas sobrevivirán pagando las mesadas o los sueldos de las personas por 1, 2 quincenas, 3, 4. Y entonces está en la balanza o la salud o la economía, o las dos. ¿Cómo hacemos? Estamos en ese tema. Ahora, eso genera un trauma a cada uno, no a la sociedad, que es claro, sino que a cada uno de nosotros eso nos genera un trauma. Y de pronto no somos muy conscientes todavía del tamaño del trauma. ¿Por qué no somos muy conscientes? Pues porque estamos en la casa. Para muchos es como, wow, qué descanso, ¿no? Un respirito. Como que me puedo quedar en la casa, organizar los closets, barrer, ver películas, leer, conectarme un poco con la familia. Y además tenemos comida, porque hicimos mercado y de pronto pudimos otra vez salir y hacer otro poquito de mercado y entonces como que no lo sentimos. Pero ya nos estamos dando cuenta que hay algo fuerte que está pasando. Hay algo fuerte que está pasando. Y mucha gente prefiere hacer de cuenta que nada está pasando. Para los que vimos la película del Titanic, pues quisimos colocar esta imagen porque son los músicos que saben que el barco se está hundiendo, que muy seguramente se van a morir, pero sigamos tocando, ¿no? Es una manera como de distraer el trauma, como de distraer la realidad, pero la realidad está ahí. Y lo que pasa con la realidad es que lo más posible es que no la estés viendo. Y yo no quiero ser aquí catastrófico, como lo decía Luis Fernando al principio. No se trata de ser catastróficos, pero tampoco se trata de ocultar la realidad. Tampoco se trata de decir no pasa nada, mañana me vuelven a llamar del trabajo o cuando esto termine el 13 de abril, decíamos ayer, ¿no? O antier, cuando termine el 13 de abril, y entonces ya no es el 13 de abril, es el 27 de abril. Y muy seguramente, perdón, y muy seguramente cuando estemos llegando al 27 de abril, nos digan, no, no va a ser el 27 de abril, sino va a ser un poquito más, porque como dijo Luis Fernando, en China volvió a reconectar el brote, porque eso no se frena simplemente con decir, tal fecha salimos a la calle y ya paró. Y entonces está nuestra preparación económica, nuestra preparación interna, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, entendamos que sí hay un trauma, que todo lo estamos viviendo. Es más, si de pronto no lo habías pensado, piénsalo, míralo a la cara, identifícalo y acéptalo. Porque es que solo desde esa crisis, desde ese trauma, y aceptándolo, nos podemos mover hacia afuera del trauma.
o qué hacer conjuntamente con eso, ¿ya? O sea, orquesta, sigamos tocando, pero pilas con el bote salvavidas, ¿no? No nos vamos a hundir con el barco, ¿sí? Toquemos para distraer a la gente, sí, ¿verdad? Pero por dentro yo sé que se me está hundiendo el barco, tengo que ir al bote salvavidas y asegurarlo. No es, sigamos tocando que aquí no pasa nada y el día que ya no tengamos para comer, pues, ¿qué va a pasar? Y mucha gente puede ser llevada a esos extremos, precisamente porque de pronto también esa es la otra, y lo decía Wilson ahorita, la otra es que nos quedamos en la casa como muy pasivos, como viendo Netflix, como viendo noticieros, como leyendo, como que pues la culpa no es mía, a mí me dijeron que me metiera en mi casa y si el presidente dice que va para el 27 de abril, pues yo me hago caso y me quedo sentado en mi casa aquí sin hacer nada. ¿Y qué puede pasar ahí? Lo que puede pasar es que hay la posibilidad de que haya un caos social. Y aquí yo los invito, y es una invitación en este momento afortunadamente, digamos, hipotética, por lo menos en el muy cortico plazo, de pensar en lo que puede pasar. Y lo que puede pasar es eso, que cuando las personas que no tienen para comer en el día a día realmente lleguen a unos límites, ¿qué van a salir a hacer a la calle? ¿Ustedes qué creen que van a salir a hacer? Van a salir a buscar comida, comida. Van a salir a buscar lo que el ser humano necesita por base, la subsistencia. Y entonces, ¿qué puede pasar? Empiezan los saqueos a donde haya, lo que haya como haya. Guerra por hambre y sobrevivencia. Estamos hablando de ir a los extremos. Por eso es que nosotros no podemos estar en nuestras casas como si estuviéramos de vacaciones. Aquí todo esto se parece a todo menos a unas vacaciones y tú debes sacarte de la cabeza de que estás en vacaciones o estás en receso. ¿Mm? Cuando un niño o un adolescente llega a vacaciones del colegio, él se pone a ver televisión. Cuando un adulto está en la universidad, hoy en día en este mundo, y para la universidad ya no se puede poner a ver televisión, ya tiene que mirar a un trabajo, porque ya es adulto, tiene que proveer. No estamos en vacaciones, ¿ok? Entonces te invitamos a crear una contra, ¿sí? Hablemos entonces aquí hipotéticamente también de un virus. ¿Cómo se ataca a un virus? Con otro virus, ¿sí? Yo recuerdo que, y compartíamos ayer con Luis Fernando, hace muchos años hubo una película que si no la han visto se las recomiendo. Es una película interesante que se llama El Día de la Independencia, donde alienígenas atacan el planeta y están en un proceso de destrucción y al final la única solución es ir a implantarles un virus dentro de su nave nodriza para poder dañar todo su sistema operativo y que se cayera, y así lo hicieron. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a crear un virus, ¿cierto? Y ese virus, ¿contra qué va a trabajar? Es el virus en contra del virus mental del miedo, porque es que el virus mayor no es el coronavirus. El virus mayor es el miedo. Es el miedo que nosotros aceptamos por sentirnos que estamos desprotegidos, desvalidos. El gobierno no me puede ayudar, la empresa no me puede ayudar, se me están acabando mis ahorros, Dios mío, me va a morir. Y si nos quedamos ahí con ese virus incubándose, sí, mucha gente se va a morir. Por lo tanto, tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros, todos los que estamos aquí, empresarios que trabajamos con el Big Club, tenemos el antivirus. Tenemos el antivirus, nosotros tenemos la solución. ¿Qué es lo que está haciendo que suceda hoy en día? Con lo que nos estaba diciendo Luis Fernando, con el tema de la oferta, la demanda, todo esto.
Y lo que nos estaba diciendo Wilson, que empieza a romperse el tejido social. Por eso lo del caos. Porque el tejido social se rompe. No hay la producción, no hay las cadenas de conexión. Por lo tanto, lo que nosotros en este momento los invitamos a que ustedes abran la mente y salgan de esas vacaciones mentales o de esa inercia, es que nosotros realmente empecemos a trabajar para no entrar en la crisis y no ser parte de la crisis, sino ser parte de la solución. Nosotros todos, tú que estás hoy en vivo viendo esto y tú que lo estás escuchando en repetición porque te lo han pasado, porque lo vamos a pasar a todas las personas que necesiten llegar a esto, pero en cuestión de horas y máximo de un par de días. Necesitamos ser parte de la solución. Y la solución radica aquí. Restablecer el tejido social. Restablecer el tejido social. ¿Cómo? Ayudando a la economía de las casas, de las personas, para que haya dinero para poner comida en la mesa de las personas. Y nosotros tenemos, gracias al negocio en el que estamos, gracias a la economía digital, tenemos esa solución en las manos y debemos compartirla y la vamos a compartir. Porque tenemos una característica en nuestro negocio que nos va y que nos ayuda a no estar en el sistema tradicional de producción, insumos, empleados, sino que estamos en el mundo de la virtualidad que mueve el dinero y que mueve la economía. Así que, pues, esa era mi intervención. Por este momento los dejo con esa reflexión. Muchas gracias a todos ustedes y de vuelta los dejo con Dani. Muchas gracias, Dani. Listo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Súper importante esta reflexión a la que nos están invitando y ahora los voy a dejar con Diana, que ella les va a compartir. Diana Franco, ella es fisioterapeuta, también es especialista en finanzas de la salud, especialmente ese es su enfoque, y ella nos va a compartir la solución y las herramientas. Y para resumir un poco lo que hemos venido hablando, nosotros estamos en la economía digital, ¿cierto? Estamos aportando desde este plano y desde este emprendimiento. Sin embargo, como decía Luis Fernando, esto es algo que debemos tener muy claro, todo es una cadena de valores. Lo que nosotros generemos es para aportar a la economía tradicional, es decir, las dos se deben estar retroalimentando. Lo importante es poder aportar a ese conjunto desde lo que nosotros tenemos y que es lo más funcional en la circunstancia que estamos viviendo. Sin embargo, tener en cuenta que lo que nosotros debemos hacer es recrearla y que realmente haya una circulación entre ambas economías, que en conjunto es una misma economía. Solo que el enfoque que nosotros le estamos dando es desde lo que manejamos claramente a través de la virtualidad. Así que, Diana, la sala es tuya. Muchísimas gracias por este aporte que nos vas a dar, porque la idea era entender lo que estaba pasando, ser conscientes, pasar por el proceso y decir, wow, de pronto no he despertado y ahora es cómo lo vamos a hacer, que es lo más importante, cómo lo vamos a hacer. Como decíamos ayer, los empresarios se hacen preguntas para poder activar la creatividad y llegar a un enfoque de solución. Así es, Dani, muchísimas gracias por este espacio y pues agradezco también a mis compañeros con los que hemos, digamos, organizado este momento, un momento crucial en la historia humana. Y lo interesante de todos los momentos cruciales es que siempre hay una salida. La solución está en tus manos. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Marcela Franco Monedero y hoy quiero mostrarles por qué somos bendecidos en esta solución que tenemos en las manos. Bueno, como todos ya sabemos, porque los que estamos aquí presentes, pues claramente somos de la criptoeconomía, vamos a hablar de por qué las criptomonedas son una gran solución. La evolución del dinero es, primero que todo, lo más importante que tenemos que anclar en la cabeza y entender. ¿Cómo así? Hace un tiempo, cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres siempre andaban con una billetera llena de efectivo. Hoy en día, el dinero que nosotros manejamos es el dinero plástico, el dinero que está en una tarjeta de crédito, en una tarjeta en general de crédito débito con un chip, y que nos da una información en una plataforma virtual del banco que sea, ¿cierto? Ese es el dinero actual. Sin embargo, les quiero contar históricamente, en el 2008 hubo una
recesión económica también como la que estamos viviendo ahora, un poco menos fuerte, que fue la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. En ese momento nace la blockchain como una solución a ese caos que generamos en esa situación económica. Hoy, ¿qué está pasando? La criptoeconomía y las criptomonedas son la evolución del dinero. Eso no es un futuro, ya es un presente inmediato. Y esta crisis está rompiendo todos los esquemas tradicionales que veníamos, digamos, acostumbrados a vivir. ¿Por qué? Porque se va a posicionar fuertemente. Entonces, si nosotros somos criptoempresarios, si trabajamos con la criptoeconomía, adivinen qué, primera solución. Lo segundo, la criptoeconomía tiene algo que es la criptografía. ¿Qué significa esto? Por sí, un billete, que es lo que nosotros tenemos como nuestro dinero fiat o dinero tradicional, no tiene ningún respaldo. Los que estuvieron de pronto en alguna conferencia que hizo Marco Cristian estos días, él hablaba y nos mostraba una página donde mostraban que hay más dinero virtualmente hablando, o sea, como información en números y letras, que realmente billetes que están en la circulación. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeña, los billetes colombianos decían 1.000 pesos oro. ¿Qué quería decir eso? Que el Banco Central de la República tenía los lingotes de oro por cada centavo o peso colombiano que hubieran. Ese era el respaldo económico. Sin embargo, hoy eso no existe. Entonces, la criptoeconomía, ¿qué es lo que ha hecho? Encriptar un código por sí, un código alfanumérico, números, letras y caracteres que se han diseñado en un método, en un modelo, en un mecanismo que se llama la blockchain. Y ese código por sí en la nube ya tiene un valor. Quiero que me entiendan muy bien esto porque es lo que ustedes y nosotros hacemos. Todos ustedes allá en la sala pueden estar en este momento observándome a mí, ¿cierto? ¿Me puede alguno escribir por el chat de qué color es mi blusa? No tenemos chat habilitado. Entonces, Dani, dime qué color es mi blusa. Azul. Listo. El ejemplo lo voy a traer es para que me entiendan qué es la criptografía. Dani, tú estás viendo que mi blusa es azul, pero ¿realmente tú la tienes puesta? No. Todos ustedes pueden observar que mi blusa es azul, pero la única, o sea, el único que puede tener la blusa es el usuario. ¿Qué quiere decir? La criptoeconomía está guardada, encriptada en la red, es pública, pero es de todos. Pero el único que la puede manipular, ¿quién es? El usuario. Entonces, todos tenemos una herramienta virtual, pública, que podemos transferir de unos a otros con mi consentimiento, claramente. Adicional a eso, y esto es muy importante, la descentralización financiera de esta economía sí que es relevante. Veníamos escuchando a Luis Fernando con el tema global, luego vimos a Wilson cuando nos trae el tema Colombia, y entre todos esos dos mecanismos que ellos nos hablaban del tema macroeconómico y de la economía en Colombia, vemos una cosa: nosotros estamos regulados por un ente. ¿Quién es el ente? Los bancos centrales de cada país, Banco Central de la República en el caso de Colombia, y el gobierno. Son entes reguladores que definen cuánto cuesta nuestro dinero, cómo sube la inflación, cómo se devalúa el dinero. Y no es por echarle más leña al fuego, pero quiero que se graben esto. En las últimas 3 semanas, el peso colombiano se ha devaluado un 33%. Eso es muy grande. ¿Por qué? Porque si tú antes ganabas 2 millones de pesos, podías comprar, un ejemplo, 15 artículos para tu casa. Pero hoy esos mismos 2 millones de pesos solo te van a alcanzar para 10 artículos. ¿Por qué? Porque nuestro dinero está perdiendo valor. Entonces la gente dice, pero eso en Colombia no se siente. Claro que se siente. Ya Luis nos explicó que es una cadena de valores, que si China se afecta y no hay producción, no generan productos que son los más económicos a nivel de la manufacturación en todo el mundo, que si Estados Unidos está afectado, que si Europa está afectado, nosotros claramente nos vamos a afectar porque esto es una producción en cadena. ¿Qué quiere decir? La economía sí nos afecta. Entonces, ¿qué pasa? La descentralización es súper importante y es una de las grandes soluciones. ¿Por qué? Porque al ser una economía, que ya les voy a explicar, alternativa, paralela, lo que va a suceder es que nosotros, por la ley de oferta y demanda, vamos a poder tener economía entrando a nuestros hogares e invitando a otros para que también activen una economía. ¿Qué pasa? La ley de oferta y demanda, ¿qué es? Entre más personas seamos,
más se va a subir el precio de las criptomonedas, más se va a establecer esta economía y por lo tanto va a circular el dinero, que también lo vamos a entender en adelante. La economía paralela, ¿qué es? Como ustedes están observando ahí esa fotico, recuerden ese refrán que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. La economía paralela es gracias a que las criptomonedas existen o que la criptoeconomía existe, es que nosotros podemos hacer 4 cosas con esto que nos va a permitir trascender en este proceso crítico de la historia humana. El primero, refugio o resguardo. Resulta que todos nosotros tenemos pesos colombianos y está muy bien porque en nuestro país tenemos que interactuar en nuestra moneda, en fin. Pero yo no sé si ustedes ya ven el artículo que nos pasaron en estos días de Robert Kiyosaki diciendo que había que refugiarse en las monedas porque el dólar estaba muriendo. ¿El refugio qué significa? Yo tengo mi dinero, pero tengo que buscar cómo salvaguardarlo de la crisis, porque ya les expliqué cómo hay una centralización, todo está de para abajo, está haciendo una transformación en el mundo, estamos pasando a otra economía, por lo tanto tenemos que buscar un lugar donde no se nos afecte parte de nuestro capital. Así es de que hay que tener como parte de nuestro patrimonio criptomonedas. ¿Por qué? Porque es la economía paralela que va con la economía que está hoy en crisis. Si esta cae, esta continúa y me mantiene sobreviviendo. ¿Listo? Desconcentrar el riesgo. Esto es muy importante y de corazón se los vamos a dejar. Y es, todos ustedes tienen pesos colombianos y nos parece extraordinario. Pero por favor empiece a pensar que usted tiene que conseguir diferentes monedas para poder subsistir este momento. Tener los pesos colombianos porque los necesita para comer, porque está en Colombia, pero también tiene que tener criptomonedas, tiene que tener Traxal, tiene que tener Bitcoin. También ojalá pueda tener otra moneda de otro país para que usted tenga una torta de distribución del riesgo de su economía. No se la deje solamente a los pesos colombianos, porque si en algún momento el caos estalla, es probable que nuestro país y nuestro gobierno tomen una decisión y es capturar parte de nuestra economía. ¿En dónde? En nuestras cuentas para recircular el dinero. Entonces, no es que los vamos a poner en caos ni van a salir a hacer cosas absurdas, pero sí es que tomen decisiones estratégicas en este momento donde empiecen a comprar y vender otro tipo de activos. Por eso sigue la palabra activos productivos. Esto es súper importante que me lo entiendan. ¿Qué es un activo? Dani, ¿me puedes decir qué es un activo para ti? Un bien físico digital que trae dinero a mi bolsillo, una fuente de ingreso. Perfecto, excelente esa definición. Un activo en general es todo aquello que pone billetico, ¿en dónde? En mi bolsillo, así de sencillo. Ahora, hay activos contables y hay activos productivos, ¿listo? Cuando hablamos de los activos, incluso ayer Dani nos hablaba un poquito de esto, hablamos de los activos que nos generan plata, porque voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes pueden tener una casa propia en la cual tienen que pagar la hipoteca, el predial, los costos y gastos administrativos, entre otras cosas. Eso es un activo contable, claro, cuando usted lo venda, pues ahí tiene plata, ¿cierto? Y aparece como un activo en su contabilidad y su contador lo declara y en fin. Pero no es productivo porque esa casa misma no te está dando plata, sino que te está quitando dinero mes a mes. ¿Qué es un activo productivo? Tener una casa y ponerla, ejemplo, en Airbnb y alquilar parte de sus habitaciones para que genere un ingreso y ella se pague sola, un ejemplo. Lo otro, comprar un apartamento para que se rente. Eso es un activo productivo. Entonces, voy a poner 2 ejemplos para que me entiendan por qué las criptomonedas son un activo. Primer ejemplo, compraste esa casa en el 2017 y ahora en el 2020 la vas a vender. Cuando la compraste te costó 50 millones, un ejemplo, y al 2020 la vendiste en 80 millones. La diferencia entre 50 y 80 son 30 millones. Eso que ganaste se llama ganancia de capital y es que me entra en un solo totazo una cantidad de dinero por la valorización. Con las criptomonedas pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos a este negocio, un Bitcoin costaba $1,200 y en este momento, en esta mañana, un Bitcoin está costando 7,300. Si yo vendo mi Bitcoin, ¿cuál es mi ganancia de capital? Como 5,700 de diferencia. De pronto me equivoco en alguna parte pues, de la suma y la resta, pero lo estoy diciendo como un ejemplo rápido. ¿Listo? Segunda manera de que ese activo productivo, que es mi criptomoneda, me genere ingresos. Es la manera que nosotros tenemos en Airbit. Nosotros tenemos un negocio que nos produce criptomonedas todos los días durante un tiempo determinado que se llaman rewards.
Y también tenemos uno que es mucho más lucrativo que se llaman comisiones. 3 tipos de bonos: directo, matriz y binario. ¿Qué quiere decir con eso? Sí o sí, ese activo que tú tienes, esa compra que tú hiciste, esa membresía que tú adquiriste, te está generando ¿qué? Flujo de efectivo, gotica con gotica, gotica tras gotica. Entonces, es un activo digital, ¿por qué? Porque me genera ganancia de capital y porque me da efectivo en mi bolsillo. ¿Listo? Y adicional a eso, hay un tema muy interesante y es que hablábamos del cuerpo humano como un ente global. Entonces estamos hablando como Colombia, un ente global. Entonces vamos a hacer el ejemplo con nosotros porque Félix nos llevó a nosotros como personas. Resulta que yo como ser humano tengo muchos órganos en mi organismo y si uno de los órganos falla, ¿qué va a pasar? El resto se van a ver involucrados por lo que nos explicaba Luis, de que la economía es global y está conectada como una cadena perfecta. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa inmunidad, esa vacuna, que es inyectar algo adicional, externo, alterno, para que yo me vuelva a reconstituir, a sanar. ¿Y qué es esa inmunidad? Las criptomonedas. ¿Por qué? Porque está inyectando economía a mi economía. Quiere decir que mi salud financiera va a mejorar. Quiero adicional a eso que se queden aquí y se queden pensando un segundo en por qué ustedes son bendecidos y privilegiados en ser parte de esta empresa y en ser parte de la criptoeconomía, y les voy a mostrar 3 ventajas para que ustedes sigan pensando en si realmente están en el lugar correcto o están en el lugar equivocado. La primera ventaja es que estamos en la virtualidad, que es una tendencia laboral. ¿Qué quiere decir? Que estamos sobre lo que ya es real. La economía anterior, si ustedes recuerdan, era la industrial, las fábricas, las empresas y como conocíamos el mundo. Pero en este momento esta ruptura económica nos está llevando a la era informática en su mayor esplendor. Y sí o sí nos tenemos que virtualizar. Yo sé que hay muchas personas que pueden decir, a mí no me gusta un computador, yo peleo todo el tiempo con eso, pero es importante que ustedes entiendan que en este momento ya no podemos pelear con eso, porque la virtualidad se vuelve nuestra tendencia laboral. No para generar ingresos. Todos nosotros, aunque estamos en esta coyuntura, estamos generando ingresos que entran a nuestra plataforma todos los días. Y cada que compartimos esta hermosa bendición y le contamos a otros, estamos desplegando esa información para ellos. ¿Para qué? Para que también tengan la fortuna y la bendición de lo que nosotros estamos viviendo. Trabajar desde casa hoy. Quédate en casa, hay que atacar la pandemia como quédate en casa, porque ya sabemos que la curva de contagio se va a aumentar cuando nosotros salgamos a hacer nuestras vidas hasta que consigamos que nuestros queridos expertos del área de la salud, los epidemiólogos, los científicos encuentren realmente una vacuna. Salir allá es una locura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quédate en casa, pero generando dinero. ¿Listo? Más adelante, cuando ya toda esta locura pase y hemos aprendido sobre todo esto, pues vas a hacerlo desde cualquier parte del mundo y vas a disfrutar demasiado poder estar en cualquier parte viviendo tu trabajo. Ahora, quiero centrarme en esto. La responsabilidad social es realmente a lo que los quiero dirigir. Ya sabemos que estamos en trauma, ya sabemos que estamos en pánico, ya sabemos que estamos paralizados, ya sabemos muchas cosas. Pero acabamos de darnos cuenta que estamos bendecidos y que tenemos una gran oportunidad para cambiar esto y se llama responsabilidad social. ¿Por qué es importante que compartas el negocio? Porque vas a activar la microeconomía. Cuando yo, Diana Marcela Franco, activo la microeconomía y le cuento a otra persona, esa persona le brinda a otra y así sucesivamente vamos a desplegar una onda de microeconomía hasta que establezca nuevamente en nuestro mundo, ¿sí? Entonces es una irresponsabilidad social no hacerlo cuando tenemos esta bendición en las manos. Les voy a contar una historia de la circulación del dinero para que me entiendan por qué es tan importante que ahora que se te acabe esta conferencia, usted haga lo que tenga que hacer, pero cuéntele a más personas. Resulta que un turista llega a un hotel en un pueblo, deja un billete de 100 euros, en el mostrador y pide que le inspeccionen las habitaciones. Cuando se pierde de vista, el propietario echa mano al billete y corre rápidamente a pagarle la deuda al carnicero, que era por la misma cuantía. Este se apresura a saldar su misma cuenta con el panadero y este le debía 100 euros a una prostituta, quien le cobra a su vez.
Ella se acerca al hotel y devuelve el billete nuevamente al propietario porque se lo debía. ¿Ven hasta ahí cómo va la circulación del dinero? En ese momento regresa el turista y dice, no me gustó las habitaciones, toma su billete y se marcha. Nadie ha producido nada, nadie ha ganado nada, pero el pueblo ahora vive sin deudas y puede mirar hacia el futuro con mayor confianza. ¡Magia! ¡Tas! Basta con que el dinero circule para que superemos la crisis. ¿Ven por qué es importante que lo hagamos? Es porque es nuestra responsabilidad social. Adicional a eso, esto es maravilloso. Venimos teniendo mucho miedo y venimos sintiendo muchas cosas muy tensionantes y fuertes, pero quiero decirles que la crisis lleva al progreso y a la innovación y los voy a dejar con este maestro. Albert Einstein dijo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Recuerdan la zona de confort? Ayer Dani nos hablaba un poco de eso. Nosotros veníamos hablando y como empresarios y como emprendedores hablamos de eso todo el tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resulta que el mundo, la naturaleza, el universo, lo que crea que usted crea, nos sacó de la zona de confort, nos acaba de batir y nos pasó a la zona de aprendizaje. Estamos adquiriendo, ¿qué? Nuevas habilidades para luego restablecernos en nuestra zona de confort, pero con mayor expansión y capacidad de creatividad. Por eso él dice lo siguiente, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia. Eso que están sintiendo allá los va a hacer más creativos. Como el día nace de la noche oscura, es en la crisis que nace la inventicia, la innovación, la creatividad. Los descubrimientos y las grandes estrategias nacen ¿de qué? De esto. Y eso nos lo puede dejar la historia en muchos momentos de la vida. Cuando estuvo el holocausto de los nazis, cuando generaron todos esos momentos críticos de la vida, ¿cómo resurgió la sociedad? Por medio de esa crisis, por medio de la oscuridad. Así es de que quien supera la crisis se supera a sí mismo y no quedará superado. No vamos a morir en la batalla, porque tenemos en este momento la solución en las manos. Esta teoría es para reforzar eso que nos está explicando Félix de por qué ser networkers y por qué trabajar en esta compañía hoy es una necesidad, ¿sí? Es una necesidad. La teoría de los 6 grados de separación, de un libro que se llama Six Degrees, de un actor que es Duncan Watts. Él que dice, ve, vamos a poner una línea donde hay 6 personas a la distancia, la A, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí lo ven? Y cada persona promedio tiene 100 personas que conoce, entre conocidos, amigos y familiares, ¿sí o no? Entonces el nivel 1 es este que está arriba, 100 personitas, pero resulta que el nivel 1 se junta con el segundo, o sea, un familiar mío, un conocido, y él tiene 100. 100 por 100 dan 10,000. Entonces ya me junto el primero, el segundo y el tercero, y entonces lo que multiplico es 10,000 por 10,000, me da 100 millones. Y así sucesivamente hasta que, ¿qué va a pasar? Nosotros llegando con este virus del networker, que es la invitación que les tenemos hoy, vamos a llegar a todo el planeta. ¿A qué? A reactivar la microeconomía. ¿Para qué? Para sanar la macroeconomía que Luis nos contó hoy que está en decadencia, que está en depresión, que está en recesión. ¿Cuál es tu responsabilidad social? Ve y cuéntalo. Tienes una responsabilidad mayor a ti mismo. No podemos continuar en el egoísmo que ayer nos hablaba Dani en su conferencia. No podemos seguir siendo de la clase media diciendo mi casa, mi familia, yo. Tenemos que empezar a decir, tenemos que unirnos, tenemos que restablecer esa red social que nos explicaba ahorita Félix. Tenemos que reconstituirla y es así que vamos a lograr salir adelante. Si seguimos siendo individualistas, no lo vamos a hacer. Japón tuvo hace muy poco con el tsunami un catástrofe de país, donde generaron mucha pobreza, hambre, muchas cosas, pero Japón se ha restablecido 1000 veces en la unidad. Han innovado y han salido adelante. Nosotros podemos, porque incluso en la Biblia lo dice, el creyente o no creyente me perdonará esto, pero la Biblia dice, ustedes los seres humanos podrán hacer mayores cosas que las que hizo Jesús cuando vino. Entonces es momento de salir a hacerlo. Quiero dejarlos con eso. El tiempo se nos acaba. Las reservas de las personas se están acabando porque se las están comiendo en trauma de no salir a accionar, ¿cierto?
Así es de que estamos en un sentido de urgencia. Mi invitación, la invitación del equipo que está hoy aquí, la invitación de Daniela, Félix, Luis y Wilson es: vamos a tomar acción. Muchas gracias. Esperamos que les haya servido. Muchísimas gracias, Diana, por tu intervención. Voy a dejar de compartir. Vamos a parar la grabación para tener este